Hola amigos, esta noticia es muy cruel, pero el hecho de que se mate en nombre de la religión lo hace más grave todavía. A mi juicio, Etiopía conserva oculta una de las 3 réplicas antiguas del Arca de la Alianza. La primera estaría en Jerusalén, en la gruta de Jeremías, bajo el Calvario, según Ron Wyatt. La segunda estaría escondida en España, según Alberto Canosa, quien promete sacarla en el momento adecuado de la profecía. Y el tercer arca estaría en Etiopía, según Graham Hancock. La imagen del vídeo, o sea, la miniatura, es el dibujo que hizo Ron Wyatt después de ver el arca. Hoy voy a descansar de política para ir en busca del arca perdida. Artículo de opinión. Guerra por el Arca de la Alianza. Dispararon contra 750 etíopes civiles. Es probable que el arca estuviera escondida. En la iglesia de Santa María de Sion, Aksum, Etiopía. Los etíopes creen que allí se guarda el Arca de la Alianza. Los soldados de Amhara gritaron: "El arca pertenece a Addis Abeba". La gente estaba preocupada por la seguridad del arca y se interpuso. La Unión Europea suspende el apoyo presupuestario a Etiopía por la crisis de Tigray. Etiopía se encamina hacia una crisis humanitaria a gran escala, según la ONU. El periodista británico Graham Hancock descubrió el arca en Etiopía en 1989. El arqueólogo estadounidense Ron Wyatt halló el arca en la gruta de Jeremías. Fue sellada con cemento por el gobierno de Israel tras la muerte de militares. Mueren todos los que se acercan al arca sin estar preparados a nivel espiritual. La cueva de Sedecías en Jerusalén es muy importante para la tradición masónica. El rollo de cobre del Mar Muerto revela el escondite del tesoro del Templo de Jerusalén. Comenzamos. Una masacre de unas 750 personas civiles se habría producido junto a la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, que supuestamente alberga una réplica auténtica del Arca de la Alianza en la región de Tigray, en Etiopía. Los relatos proceden de aquellos que huyeron de la ciudad de Aksum y caminaron más de 200 kilómetros hasta la capital regional Mekele. Se estima que más de 2 millones de niños han quedado sin alimentos ni ayuda. Los soldados que avanzaban causaron consternación. Los etíopes creen que una capilla en el complejo alberga el lugar bíblico del Arca de la Alianza. Solo un monje, designado como su tutor, puede verla. Hubo una gran conmoción. Según los informes, los soldados de Amhara gritaron que el arca pertenece a Addis Abeba. Según la tradición etíope, la capilla de las tablas en la iglesia de Nuestra Señora de Sion albergaría el Arca de la Alianza. El ataque. El ataque comenzó después de que las tropas federales etíopes y la milicia de Amhara se acercaran a la iglesia de Santa María de Sion. Se cree que hasta 1000 personas se refugiaban en el complejo de la iglesia. Los cristianos etíopes creen que una de las capillas de la capilla de la tabla contiene el Arca de la Alianza y que está oculta a la vista de todos, excepto de un solo sacerdote que nunca abandona el recinto, el famoso guardián del arca. La gente estaba preocupada por la seguridad del arca y cuando escucharon que las tropas se acercaban, temieron que hubiera venido a robarla. Y todos los que estaban dentro de la catedral fueron obligados a salir a la plaza. El último despacho sobre la situación en Tigray el martes informa que 750 personas fueron tiroteadas en Aksum, aunque esto no se ha verificado todavía. Dicen que la masacre fue llevada a cabo por tropas federales etíopes y milicias de Amhara. No se cree que la iglesia haya sido dañada y es probable que el arca estuviera escondida antes de que llegaran las tropas, aunque no ha sido posible confirmarlo. La masacre se informó por primera vez en los despachos de la ONG
European External Program with Africa, con sede en Bélgica. La zona está cerrada a los periodistas, pero no obstante han surgido muchos informes de masacres, algunos de los cuales han sido documentados por Amnistía Internacional. Patrimonio de la humanidad. Los cristianos etíopes ortodoxos creen que el arca fue escondida en Aksum por Menelik I, el hijo del rey Salomón de Israel. El reino de Aksum fue una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo y la ciudad de Aksum es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los enfrentamientos estallaron en Tigray en noviembre, después de que el primer ministro etíope Abiy Ahmed enviara tropas federales apoyadas por milicias y tropas de Eritrea para combatir al Frente de Liberación Popular de Tigray, al que acusó de celebrar elecciones ilegítimas, aunque formó parte de la coalición gobernante de Etiopía hasta 2019. El gobierno declaró que el conflicto había terminado después de la captura de Mekele, a finales de noviembre, pero el frente continúa librando una guerra de guerrillas. El gobierno etíope admitió haber bombardeado una antigua mezquita en Tigray y prometió repararla. La mezquita de Al-Nehashi, en el norte de Tigray, fue alcanzada por proyectiles y resultó dañada su cúpula, minarete y tumbas antiguas, supuestamente de 15 discípulos del profeta Mahoma. Una iglesia cercana también resultó dañada en el ataque, y el gobierno se ha comprometido a repararla. Después del bombardeo, la mezquita había sido saqueada por tropas etíopes y eritreas, y algunos civiles habrían muerto tratando de protegerla. Tremendo. La ayuda humanitaria no pudo llegar a la región a pesar de las súplicas de las Naciones Unidas, que estima que 2,3 millones de niños han sido privados de alimento y ayuda. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas por los combates y más de 50.000 han huido a Sudán. También preocupa la seguridad de muchos refugiados eritreos en los campamentos de Tigray. Crisis humanitaria. Etiopía se encamina hacia una crisis humanitaria a gran escala, advirtió Naciones Unidas después de 2 semanas de combate, y los informes de una masacre en la región de Tigray han enviado a miles de civiles a huir en busca de seguridad. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó el martes que más de 27.000 personas habían cruzado la frontera hacia Sudán, abrumando los esfuerzos de los equipos de respuesta humanitaria, y se cree que decenas de miles más están en movimiento. Todo esto es muy lamentable. También hay preocupación por miles de refugiados eritreos en Tigray, ya que la distancia se reduce entre su campamento y los combates entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas leales al Frente de Liberación Popular de Tigray, el grupo gobernante en la región. La ONU, pidiendo conversaciones y un cese inmediato de las hostilidades, ha advertido que el conflicto podría extenderse y desestabilizar a toda la región. El año pasado, Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo que alcanzó con la vecina Eritrea para poner fin al conflicto fronterizo entre los dos países. La Iglesia Ortodoxa Etíope, Tewahedo, es uno de los organismos cristianos organizados más antiguos del mundo, y los cristianos constituyen casi 2/3 de la población del país. La mayoría son ortodoxos, seguidos de protestantes y católicos romanos. 1/3 de la población es musulmana. Historia. La iglesia de Santa María de Sion está ubicada en Aksum, Etiopía, y pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, uno de los patriarcados de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Es en esta basílica donde, según la tradición, se custodia el Arca de la Alianza, que habría sido depositada allí por Menelik I, hijo de Salomón. Las mujeres tienen prohibida la entrada al interior de la basílica. Otra tradición afirma que se construyó durante el reinado de Ezana,
el primer gobernante cristiano del reino de Aksum, actual Eritrea y Etiopía, durante el siglo IV. Desde su fundación, durante el obispado de San Frumencio, la iglesia ha sido destruida y reconstruida al menos 2 veces. La primera destrucción ocurrió a manos de la reina Judith en el siglo X. La segunda fue en el siglo XVI por obra de Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, tras lo cual fue reconstruida por el emperador Gelaudeos y luego ampliada por Fasilides en el siglo XVII. Santa María de Sion ha sido el lugar tradicional donde siempre se han coronado los emperadores de Etiopía. En la década de 1950, el emperador Haile Selassie construyó una nueva catedral abierta a hombres y mujeres próxima a la antigua, que permanece abierta solo para los hombres. ¿Está el arca en Etiopía?, pregunto. Según Daniel Esparza, a mediados del año 2015, un breve reportaje publicado por National Geographic volvió a poner el tema sobre la mesa. Los monjes que viven en la pequeña iglesia de Santa María de Sion, también llamada la Capilla del Arca, en la ciudad sagrada etíope de Aksum, tienen prohibido cruzar la verja que circunda la capilla. No pueden abandonar la tarea que les ha sido encomendada: vigilar hasta el día de su muerte el Tabot, como llaman a las tablas de la ley en Etiopía. Abba Gebre Meskel tiene 56 años y tiene ya 3 décadas en ello. Según la narración contenida en el libro del Éxodo de la Biblia, las tablas de la ley, las tablas de piedra de la ley, contienen los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Algunos datan el hecho alrededor del año 1440 a.C. Cantidad de leyendas apócrifas que circulan por el norte de África y algunas regiones de Oriente Medio atribuyen a las tablas poderes sobrenaturales. Alrededor de estas leyendas, precisamente, se tejieron muchas obras, incluyendo la obsesión nazi por el ocultismo y las reliquias que haría las delicias de Hollywood y que daría a Indiana Jones una de sus misiones más aplaudidas en la pantalla grande. Pero el guionista, a mi juicio, se equivocó porque no creo que esté en Egipto. Pero la verdad es que después de la destrucción del Templo de Salomón en Jerusalén, nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar el Arca de la Alianza. Tras haber desaparecido sin dejar rastro y sin registro conocido de su paradero, el lugar en que en efecto pudiera encontrarse en caso de haber logrado conservarse, sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas no sólo de la historia, sino en particular de la arqueología. Lo que sí es cierto es que casi 45 millones de cristianos ortodoxos etíopes, es decir, coptos, están convencidos de que el Arca de la Alianza fue llevada hace aproximadamente 3.000 años a Aksum, en el norte de Etiopía, y que desde entonces ha sido celosamente cuidada por estos monjes en la modesta iglesia de Santa María de Sion. Menelik, el hijo de Salomón. Según la tradición copta, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, el fundador de una dinastía de emperadores salomónicos que durante 3.000 años gobernó Etiopía. Él habría sido el encargado de trasladar el precioso cofre de oro y madera de acacia. Según el diácono del templo, Zemikael Brane, como señala un reportaje de National Geographic a propósito de esta capilla, entre comillas, el propio Dios eligió esta tierra y Aksum es nuestra ciudad más sagrada. Los hombres de Occidente necesitan siempre pruebas visibles, pero a nosotros, los etíopes, no nos hace falta ver el arca para saber que está aquí, simplemente lo sentimos. Y yo alabo su fe. Durante 7 días al mes y antes de la salida del sol, los monjes de Santa María de Sion sacan en procesión
una copia del arca. De hecho, cada una de las casi 50.000 iglesias ortodoxas de Etiopía atesora una de estas copias. Son copias modernas, claro. Bueno, modernas o semimodernas. Algunas pueden tener siglos, pero no son las copias originales. A la procesión asisten tradicionalmente casi 1.000 personas. Para la vieja capilla de Nuestra Señora de Sion, pero la vieja capilla parece haber cumplido ya su cometido, ya que numerosas goteras en sus tejados han obligado a los monjes a iniciar la construcción de un nuevo templo justo al lado del actual, al que un monje en absoluto secreto trasladará el arca. Nadie lo sabrá, dice el diácono del templo, hasta el día siguiente. Leyenda. En 1989, un periodista británico llamado Graham Hancock aseguró que la legendaria arca perdida no se encontraba perdida, sino a salvo en un templo de Etiopía. Posteriormente han aparecido pruebas arqueológicas que han sustentado esta teoría. Se basa en relatos y textos como el Kebra Nagast, pertenecientes a la iglesia cristiana copta en Etiopía, que indican que el Arca de la Alianza habría sido trasladada secretamente hace más de 2.000 años, es decir, el 650 a.C. Cuenta el libro sagrado de Etiopía, el Kebra Nagast, que lo pueden buscar traducido al español, si tienen curiosidad, que en tiempos de Salomón, la reina de Saba visitó Jerusalén atraída por la sabiduría de su rey, el famosísimo rey Salomón. La reina de Saba comenzó a ejercer una irresistible atracción sobre el hijo de David, quien, pese a sus riquezas e inteligencia, no lograba seducir a la bella soberana. Bueno, si le sobraban las mujeres a este rey. Estaba ya harto de... Llegaba la hora de que partiera Saba y Salomón consiguió arrancarle una promesa, que en caso de que se llevase consigo algún bien preciado del reino, consentiría a cambio yacer con él una sola noche. La víspera del viaje, Salomón ofreció a su invitada una cena de exquisitos manjares. Astutamente ordenó que se sazonara con abundante sal y especias picantes. Tras los postres, ya saben que ciertas especias son afrodisíacas. Tras los postres, la reina tuvo que beber abundantemente agua para calmar la sed, como yo acabo de hacer ahora, aunque no abundante. La reina de Saba cumplió y de aquella única unión nació Menelik I, futuro rey de Etiopía. Relatos indican que años más tarde el joven Menelik fue enviado para recibir educación a casa de su padre en Jerusalén. Pocos años después, a pesar de los esfuerzos de Salomón para que su hijo se quedara, Menelik regresó a Etiopía. La tradición cuenta que, seducido por sus ayudantes, se llevó consigo el arca. Algunas teorías postulan que para poder llevarse el arca existió un posible cambio del arca original, es decir, un cambiazo, por el que una copia del arca que Menelik debía llevarse, siendo posiblemente que esa copia sea el arca que se dice fue ocultada en Jordania. Otras teorías, en cambio, postulan la posible existencia de dos arcas originales o que tenían la misma importancia, en donde en cada una se guardó posiblemente una de las tablas de la ley, siendo una de ellas la que se llevó a Etiopía. Como ustedes saben, hay dos tablas de la ley, las originales que rompió Moisés y que en pedazos, y las escritas posteriormente que están enteras, para que sepan de qué hablo. Según la Biblia, claro. Posteriormente, los relatos indican que permaneció primero en un templo de la isla de Elefantina en el río Nilo.
Como ustedes saben, en la isla de Elefantina pues hay un templo en ruinas, creo que es de Isis, del que habla en sus libros, que habló en uno de sus libros Sánchez Dragó, que tuvo una revelación en ese templo, porque es que Egipto es muy mágico y espiritual, aunque también tuvo mucha magia negra en la antigüedad. Luego se relata cómo el Arca de la Alianza habría sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla de Tana, Kirkos, ubicada en el lago Tana, donde permaneció durante 800 años. Los relatos señalan que pasados estos 800 años, el rey Ezana de Etiopía decidió trasladar el arca a Aksum, siendo finalmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Según los etíopes, es el lugar en donde hasta hoy en día permanece y es cuidada por un sacerdote. Este sacerdote, según sus tradiciones, sería un descendiente de uno de los levitas, quienes ayudaban a trasladar y cuidar el arca en sus viajes. Este sacerdote es la única persona a quien se le permite ver el arca de la alianza guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, al igual que ocurría con los levitas según la tradición judía. Creo que los judíos que tienen el apellido Cohen o Levi son descendientes de levitas, creo, pero esto no lo puedo confirmar. Es por ello que no se ha podido ratificar su permanencia real en esta iglesia, aunque todas las pruebas arqueológicas indicarían que esta teoría sería auténtica. Entre las diversas pruebas arqueológicas hay reliquias pertenecientes al pueblo judío de la época del Arca y que pertenecerían al Templo de Jerusalén. Esta última teoría además se sustenta en que, extrañamente, el Arca es el punto central del culto y de adoración cristiana en Etiopía. Cada uno de los 20.000 templos en Etiopía contiene una réplica del Arca de la Alianza. El libro sagrado de Etiopía, el Kebra Nagast, cuenta la historia del traslado del Arca gracias a Menelik I. Cuando el rey Salomón se dio cuenta del robo, pensó en enviar un ejército a perseguir a su hijo, pero él también soñó que era voluntad de Yahvé y se mantuvo en secreto la desaparición del arca. La versión respecto a Maqueda y Salomón, en la tradición judío-ortodoxa de la Falasha de Etiopía, es prácticamente idéntica a la del Kebra Nagast. A pesar de ser una historia desestimada por los historiadores occidentales, los etíopes la aceptan sin dudar. Están convencidos de que el arca original fue llevada a Aksum en el primer milenio antes de Cristo y que permanece ahí desde entonces. Recientemente, el Abune de Etiopía, de la Iglesia Ortodoxa Etíope, afirma haber visto el Arca de la Alianza. Otra cosa que no he escrito, pero lo sé, que es que la radiación que emite este artefacto perjudica a los monjes. Por eso el guardián del arca no suele vivir muchos años debido a causa de la radiación que emite este artefacto. El arca en Jerusalén. El libro segundo de los Macabeos contiene referencia de uno de los escritos que mencionan que el profeta Jeremías, al ser advertido por Hashem, que es Dios, antes de la invasión babilónica, sacó el arca del templo y la hizo enterrar en una cueva del monte Nebo. En este sentido, cabe mencionar que a partir de esta ubicación existen numerosas teorías o historias que postulan que habría sido encontrada e incluso posiblemente llevada a algún otro lugar. Pero un grupo de rabinos afirma que tras la caída de la ciudad de Jerusalén, que devino en la destrucción y saqueo del primer templo a manos babilónicas, el arca habría sido enterrada en el monte Moria, donde se habría ubicado el antiguo templo. Según estos religiosos, el cofre sagrado no se menciona entre los tesoros devueltos por los persas, por lo que debió sobrevivir al saqueo al ser enterrado por los levitas.
Estos habrían muerto en la caída de la ciudad sin dar a conocer la ubicación del arca. Hoy su búsqueda es casi imposible porque en este sitio se alza el domo de la roca y podría provocar un conflicto grave con los musulmanes que se hicieran excavaciones arqueológicas en este lugar tan sagrado para el Islam. En una entrevista para The Telegraph, el rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo, cuya finalidad es fomentar la reconstrucción del Templo de Salomón en Israel, me refiero al tercer templo de las profecías, señaló que el Arca del Pacto o Arca de la Alianza estaría oculta a 1 kilómetro de allí en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón. Cada uno tiene una opinión. Jeremías predijo el tiempo en que el Arca del Pacto ya no existiría, pero indicó que no se la echaría de menos y que no perjudicaría a los adoradores de Dios el no tenerla. En cambio, entre comillas, llamarían a Jerusalén el trono de Yahvé. En el Apocalipsis de San Juan se dice: se vio en el santuario de su templo en el cielo el arca de su pacto. Apocalipsis 11, 15, 19. Cueva de Sedecías. La cueva de Sedecías, también llamada las canteras de Salomón, tiene una gran importancia histórica en la masonería. Es una cantera subterránea de piedra caliza de 20.000 metros cuadrados que se extiende por debajo del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, concretamente al este de la puerta de Damasco, y tiene una profundidad de 300 metros bajo la parte norte de la muralla que rodea la ciudad vieja. Está abierta a los turistas con guía. Fue tallada durante un periodo de varios miles de años y es un remanente de la cantera más grande de Jerusalén, que se extiende desde la gruta de Jeremías a la tumba del jardín hasta las murallas de la ciudad vieja. Según los expertos, podría haberse tratado de una cantera en la que en tiempos de Herodes el Grande se obtuvo la piedra para construir el templo. La tumba del jardín es una sepultura en Jerusalén que se cree que fue la tumba de Jesús de Nazaret por protestantes, evangélicos, anglicanos y otros grupos menos numerosos. Los masones de Israel celebran una ceremonia anual en la cueva de Sedecías y lo consideran uno de los sitios más venerados de su historia. El ritual masónico afirma que el rey Salomón fue su primer gran maestre, y algunos masones afirman que la cueva es definitivamente la cantera de Salomón. Desde los días del mandato británico en la década de 1920, la cueva se utilizó para la ceremonia de los masones maestros de la marca. Descubrimientos de Ron Wyatt. Sin embargo, Ron Wyatt, 1933-1999, un arqueólogo bíblico aficionado famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, la ubica en lo que se denomina el Jardín de la Tumba, en el Monte de la Calavera en Jerusalén, llamado el Calvario. Tengo que decir que Ron Wyatt no solamente era un arqueólogo aficionado, era un hombre de muchísima fe. Yo lo admiro, de verdad. Ronald Eldon Wyatt fue un explorador aficionado a la arqueología bíblica que afirmó haber descubierto las evidencias arqueológicas de algunas historias bíblicas. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes a Oriente Medio. Sus investigaciones abarcaron una variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Wyatt dijo haber encontrado el Arca de la Alianza y las piedras con los 10 mandamientos en la gruta de Jeremías, bajo el monte Calvario, que fue el lugar de la crucifixión de Jesús. Dijo haber encontrado la sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza bajo el lugar de la crucifixión, lo que sellaría el nuevo pacto divino. La gruta de Jeremías fue sellada con cemento
por el gobierno de Israel, después de que murieran varios militares judíos que se internaron en la cueva en busca del arca, cuyos cadáveres tuvieron que ser rescatados por Ron Wyatt, porque muere todo el que se acerca al arca sin estar preparado. Según Ron Wyatt, el arca tuvo que haber sido escondida entre el año 18 de Josías, cuando se nos dice que la llevó al templo de Salomón, y 35 años después, cuando se destruyó el templo. El Calvario. El Calvario, también conocido como el Gólgota, fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, habría sido crucificado Jesús. En el texto griego de Mateo, Marcos y Juan, se da su traducción como lugar de la calavera, vertido al latín como Calvarie locus, de donde deriva la palabra española Calvario. En el Evangelio de Lucas se lo denomina simplemente lugar de la calavera. La ubicación tradicional del Gólgota deriva de la identificación realizada por Helena, la madre de Constantino I, en el año 325. A unos pocos metros, Helena identificó la localización de la tumba de Jesús y dijo haber descubierto la verdadera cruz, o Veracruz. Su hijo Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro en ese entorno. El tesoro del templo. El rollo de cobre fue descubierto en 1952 cerca de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, y es un misterio arqueológico. El enigmático rollo de cobre del Mar Muerto revela la ubicación donde Jeremías escondió el arca del templo de Jerusalén. Jim Barfield cree que ha descifrado un mensaje de 2000 años de antigüedad. Este investigador dice que ha llegado a la conclusión de que es un mapa del tesoro que conduce al escondite de los utensilios del templo perdido. El oro y la plata enumerados en el rollo era dinero acumulado de la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos después de la destrucción del segundo templo. Una historia trágica totalmente, historia del pueblo judío. En 2006, Barfield se propuso descubrir la verdad del rollo de cobre, siguiendo los pasos de Wendell Jones, un predicador de Texas convertido en arqueólogo bíblico. Jones creía que Qumran era el escondite de las vasijas del templo y pasó 30 años buscándolo. Usando el rollo de cobre como guía, Jones descubrió un pequeño frasco de aceite de caqui que se usaba para ungir a reyes y sumos sacerdotes, y una gran cantidad de lo que él creía que era incienso del templo. Este hallazgo se ajusta precisamente a una descripción del libro segundo de los Macabeos, en un texto griego del siglo II que narra la revuelta contra Antíoco. El libro describe al profeta Jeremías que con la ayuda de 5 hombres escondió los objetos sagrados del templo para protegerlos de los conquistadores babilonios, sellando la cueva con cuidado y registrando las ubicaciones en una tabla de cobre. Por el momento, la investigación de Barfield está estancada, esperando el permiso del gobierno. La construcción del tercer templo es un tema político explosivo, y encontrar las vasijas reales del templo pondría este tema en primer plano. Barfield cree que la opinión pública puede inclinar la balanza y ayudar a calmar a la oposición. Descripción. El Arca de la Alianza es un relato de la Biblia que describe un cofre de madera cubierto de oro que, según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. El episodio se sitúa aproximadamente un año después del éxodo de Egipto. El arca fue creada siguiendo el modelo que Yahvé le habría dado a Moisés cuando los judíos acamparon al pie del monte Sinaí,
Más tarde se colocó en el fastuoso templo de Jerusalén construido por Salomón. Hay quienes sostienen que se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera. Por otro lado, otros sostienen que además se guardó un rollo de la Torá. El arca del pacto o alianza era un icono donde residía la presencia del propio Dios. Los antiguos hebreos le tenían tal reverencia al arca que su morada era el lugar santísimo del tabernáculo de Dios, a donde nadie podía entrar sino únicamente el sumo sacerdote una vez al año, portando incienso, sangre de cordero sobre sí y sobre todo estando libre de pecado para no perecer. O sea, el tema es muy serio. Zimbabue, con este tema acabamos. La tribu africana Lemba, la cual presume de ascendencia judía, ha afirmado en una de sus tradiciones que sus antepasados, cuando llegaron al sur de África, trajeron consigo una reliquia llamada Ngoma Lungundu, o la voz de Dios, la cual estuvo un tiempo escondida en una cueva profunda en las montañas Dunge, su hogar espiritual, hasta que fue llevada a un museo donde se encuentra actualmente. A partir de ello, el investigador Tudor Parfitt, quien tiene un enfoque literalista de la historia bíblica, postula en su investigación que el Ngoma Lungundu está relacionado con el arca. Su hipótesis se basa en que el objeto descrito por el pueblo Lemba posee atributos similares al arca, tales como que el Ngoma Lungundu es de tamaño parecido, que fue trasladado solo por los sacerdotes, que no se le permitió tocar el suelo, que fue venerado como una voz de Dios o que se utilizó como un arma de gran poder. Parfitt analizó este artefacto con radiocarbono, datándolo en una fecha aproximada al año 1350, lo que coincidió con el repentino final del Gran Zimbabue. Parfitt sugiere que el Ngoma Lungundu que se encontró es descendiente del arca bíblica y que fue reconstruido a través de la historia. Parfitt ofrece la sugerencia de que el arca bíblica, al igual que el Ngoma Lungundu, era una estructura de madera cubierta con un pedazo de cuero y que simplemente ha sido un tambor, así como un arma de algún tipo, al igual que el Ngoma. Esto de tambor a mí me suena a chino. Me suena que no tiene, que puede que tenga relación con la historia del arca, pero el arca no era un tambor. El arca era un arca, como su propio nombre dice. Esto es todo y lamento haber sido tan largo, pero es que este tema tiene muchas intrínsecos y eso que he tratado de resumirlo al máximo. Muchísimas gracias, amigos.